se hace utilizando un formulario de USIS, ¿verdad? Que es una agencia del gobierno, que es la I-589. Es una planilla donde los datos biográficos son los primeros 4 páginas de la forma. Lo otro se contestan unas preguntas y se hace referencia a una historia que es bien importante, es tomar nota de lo que debe tener el contenido de la misma. La historia en el asilo, ustedes deben de poner al principio el nombre, de dónde son ustedes y qué realmente los impulsó a salir de su país y entrar a los Estados Unidos a pedir asilo político. Y cuando redactamos esa historia no debe tener, yo diría, no más de 8 páginas, pero una buena historia se debe hacer en 4 páginas, a doble espacio en computadora. Yo creo que uno puede narrar qué fue lo que realmente le pasó a cada uno de ustedes, ¿verdad? Me refiero, la persona que está pidiendo asilo. Es importante, si hay una de las situaciones que puede pasar, de que usted pasó por varios países antes de entrar aquí a los Estados Unidos, usted fue a Panamá o fue a Colombia, donde sea, viniendo de qué país venga. Pues básicamente hay una defensa que el fiscal puede levantar y usted puede atacarlo en esa historia. Se llama en inglés el firm resettlement, que es restablecimiento firme en un país. Entonces, en esa historia es bueno detallarlo. Decirle, mire, yo tuve problemas, por ejemplo, el caso de un venezolano, me atacó la Guardia Nacional o me atacó los colectivos allá en Venezuela. Y entonces, pues me tuve que salir de mi país y me fui a Colombia o a Ecuador o a Chile, donde sea. Y entonces ver por qué no existe un resentimiento firme en ese país, porque allí, cuando yo estuve en Ecuador o en Chile, pues me discriminaron por ser veneco, o si eres colombiano, si te fuiste para algún lado y te llamaron despectivamente de una manera, porque en estos países, de un país a otro, puede haber discrimen. Y ahí, pues, mucha gente, pues, quiere los trabajos para los nacionales y le cogen rabia a cualquier extranjero que venga aquí a quitarle trabajo. Pues ese tipo de cosas, pues no deja que esa persona que salió de su país huyendo, pues entonces no lo dejan vivir tranquilo. Y entonces usted tiene que decir, mira, no me ofrecieron residencia en ese país, lo que me dieron es una visa temporal de trabajo, no tuve familia, no me casé con alguien de ahí de Panamá o no tuve hijos. Ese tipo de hechos podrían configurar el restablecimiento firme en ese país. Por lo tanto, tenemos que evaluar esa historia y esa historia debe ser escrita detalladamente, y si hay agresiones de parte de la Guardia Nacional, como le dio, todos los detalles son sumamente importantes en esa declaración para cuando el abogado que vaya a coger el caso frente al juez pueda hacer referencia a la misma historia que el cliente narró. Y el cliente va a ir narrando hecho por hecho esa misma declaración. Y eso es una buena historia. Y a veces hemos tenido, es raro, pero es posible que tengamos una situación que presentemos el caso y que el fiscal se dé cuenta que el caso es tan y tan bueno que ni quisiera hacer preguntas y se allane a que se dé el asilo. O sea, de tan bueno el trabajo que se hizo en la narración de esa historia. Y eso es lo que queremos cuando hacemos un asilo. Pues entonces también cuando leemos la historia, la vamos leyendo, vemos los detalles para poderle pedir a nuestros clientes cuáles son
los supplemental documents, los documentos suplementarios que suplementan esa historia. Eso se llama corroboración. Necesitamos sustentar esa evidencia corroborativa de acuerdo a lo que se está narrando en la historia de la I-589. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Tenemos que demostrar copia del pasaporte, ciertas cosas para el ID Act. Entonces, queremos demostrar si somos de un partido político, pues tenemos que traer prueba de que somos partidarios de un partido político, especialmente de oposición, y que cuánto participé en ese partido político. Todos son elementos indispensables. Fuimos a la policía. ¿Por qué no fuimos a la policía? Ah, no, porque esa gente está con el gobierno y no permitieron, o sea, temí por mi vida por ir a la policía. Eso también es bueno narrarlo en esa historia. Entonces, esos son los puntos que se traen para tener una buena historia y tener un caso muy bueno, como el caso que le iba a hablar, que el fiscal no quiso hacer ninguna pregunta y al final lo único que el juez había dicho, mira, vamos a tomarnos un receso porque el abogado ha tenido tiempo con su cliente y el fiscal le dijo al juez, nosotros no vamos a hacer preguntas, queriendo decir que si allana se une a la petición de que le den el asilo, ¿verdad? A la persona. Y eso puede pasar. No siempre pasa, pero eso puede pasar. Por eso es importante hacer el 80%, diría yo, del caso queda en esa declaración que tiene que ser muy ilustrativa y corroborativa. Y una de las cosas que luego pasamos es a preparar a nuestros clientes, es a demostrar a lo que se llama los addendum, que eso en Google está, los addendum, y eso lo que se hace es que los jueces vienen obligados a seguir un esquema. Lo primero de ello es ver si el cliente es veraz, que si es creíble esa persona que lo está declarando. Y si no es creíble, vamos a tener un gran problema. Pero una vez creíble, pasamos a la otra etapa, que es la corroboración. Y para eso le dije que hay que someter toda esa prueba suplementaria para demostrar que lo que decimos que es real, lo corroboremos con las denuncias y por qué no hay denuncia, que fuimos al hospital, la persona recibió golpes, si fue en un brazo derecho, debe reflejar que fue en el brazo derecho. Yo he tenido historias donde supuestamente era una mano de izquierda y la prueba que teníamos del hospital era la derecha. O sea que es contradictorio. Por lo tanto, antes de someter un documento, subirlo a lo que se llama ECAS, tenemos que verificar que esa prueba corroborativa es a la par con la historia que está plasmado en el asilo. Bien, tenemos esa situación. El asilo tiene una fuente del derecho, ¿verdad? Que la fuente del derecho mayor es la Ley de Refugiados de 1980. También hay decisiones del Tribunal Federal de Circuito acá en Estados Unidos y de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esos son fuentes de donde emana el derecho de la inmigración. Y las regulaciones están en 8 CRF, sección 1208. Eso es el estatuto, básicamente, si queremos decir de dónde sale el derecho de asilo. Entonces, una de las cosas que hace el asilo es que tiene un término que a veces se confunde uno a lo otro, pero la ley INA, eso es como el que cree en las religiones, en el cristianismo, tiene la Biblia. Pues entonces, y si es y el Islam, el Corán o lo que sea. Pero entonces, en el derecho migratorio, pues básicamente tenemos una ley que es INA, ¿verdad? Immigration National Act. Entonces, en eso define lo que es un refugiado o lo que es un asiliado. Pues el refugiado es la persona que se mete a una embajada, por ejemplo, de España, y pide refugio y le pueden dar refugio y después un subconducto que le dicen, y entonces puede lograr que le hagan un refugiado, ¿verdad? Ser refugiado. Mientras
el concepto de exiliado es la persona que huye del país, llega acá en Estados Unidos y pide dentro de un periodo de un año, pide el asilo. Esa persona es llamado el asiliado. Está pidiendo, asiliado es cuando ganamos, o sea, asilo pendiente, ¿no? Y tiene derecho a pedir permiso de trabajo con una categoría C8 acá. Entonces, una de las cosas que el asilo tiene que estar basado es en 5, y cuando digo 5, recuerden la mano, tiene 5 dedos, pues son cinco causales que puede. La primera de ellas y la más usada es el asilo político, ¿verdad? Por razones políticas. Y después religiosa, nacionalidad, raza, y el último es el grupo social particular. Y entonces, antes de entrar a definir lo que es un grupo social particular, tenemos que ver que todo lo que usted demuestre en uno de esos 5, ¿verdad? La mano, las 5, tiene que atarlo con los hechos que le pasó. No es decir, bueno, ya ustedes saben que hoy mismo estoy acá quedándome en Orlando y una cubana que estaba limpiando el cuarto le pregunto y me dice, bueno, yo estoy aquí pues como están las cosas en Cuba. Dice, con eso no se gana un asilo, porque como están las cosas en Venezuela, como están las cosas en Colombia, eso no es suficiente. Hay que demostrar un nexo causal entre lo que te pase, lo que te pasó a ti en daño versus lo que es la definición del asilo, si es político, religioso, raza, por lo que sea. Eso se llama el nexo. Tiene que atar lo que te pasó a ti con lo que el derecho plantea. Entonces, eso es básicamente el nexo, ¿verdad? Ya hablé lo que es la credibilidad y lo que es la corroboración. En los casos de asilo, tenemos la causal más difícil de todas, es lo que llamamos el grupo social particular. Eso son los casos que menos se ganan por esa causal, porque es un poco complicado de tratar de trabajar. Yo tuve un juicio hace poco en San Antonio, Texas, y es de un caso de una mexicana, ¿verdad? Una mexicana, y ella entró a los Estados Unidos y pidió asilo y la causal es el grupo social particular. Ella fue víctima de violencia doméstica de parte de un director de escuela que la violó al tener, creo que eran 14 o 16 años, creo que a 14 años, estaba y la violó un hombre de 25 años por ahí, o 26, que era maestro. Y entonces, pues él era candidato del PRI, pues ahí ya pueden ver que hay un grupo social particular, que mujeres maltratadas, violadas, niñas, qué sé yo, y entonces también ven una ala política en la historia, que él era partidario del PRI allá en México. Y entonces tenemos que ver los hechos bien, identificar la figura jurídica para poder plantear. Y el grupo social particular que planteamos, pues planteamos 5 causales que podrían estar envueltos en ellos, entre ellos de que el problema que ella tuvo básicamente en ese caso es que no es la Corte de México actuó correctamente, le daba la razón, le dio la custodia de su hijo a ella, la protegió, pero cuando dictaba una orden, saben quién no la cumplía. El ala ejecutiva, que es la policía de México, corrupta, no hicieron nada y básicamente ella tuvo que salir porque temía por su vida, por sus hijos, y precisamente ella se casó con un ciudadano americano. Ella no quería volver ni siquiera a hacer el proceso consular para ir una semana a México, a Juárez, y volver a entrar con una visa para poder arreglar. Dijo, mira, no, yo prefiero ver mi asilo porque yo no piso territorio mexicano porque este tipo es capaz de matarme y así. Y el juez entendía. Y el fiscal, como defensa en ese caso, pues fue diciendo de que lo cierto es que ese señor es malo, fue malo con usted. Usted es el papá de su hijo, sí, haciendo el caso, no un asilo político y arrastrándolo como si fuera un caso de mero asunto de
un caso de familia en México donde las autoridades judiciales le daban un amparo, o sea, un remedio, pero la realidad es que no, porque el gobierno se compone del judicial, del ejecutivo, del legislativo, y en este caso la policía, que es parte del ejecutivo, no le daba esa ayuda. Por lo tanto, en este caso el juez le quería dar el asilo, el fiscal se opone y estamos esperando la decisión, pero estoy casi seguro que hemos triunfado en ese caso. Es para que vean más o menos de que aunque no fue político, no fue religioso, es algo distinto que se llama grupo social particular. Hay otros casos en México que pueden darse de un ex policía. Estoy poniendo ejemplo para que ustedes vean. Es un caso de un ex policía donde ellos, al ser policía mexicana, pues atacaba los carteles del Golfo, todas esas cosas de carteles allá, y que luego se sale de la policía, empieza esta gente a perseguirlo. Y esta persona, el gobierno de México era incapaz de proteger a ex policías, no los protegía y sufrió una agresión pasada. Por lo tanto, en esa situación, pues ellos pueden probar lo que se llama una condición de grupo social particular, donde un ex policía no tiene el amparo de eso. Y entonces, eso podríamos configurarse lo que se llama un particular social group, un grupo social particular. Hay que identificarlo correctamente y de esa manera se ganan los casos de particular social group. En el caso religioso, pues hay que demostrarle que la persona tenía una religión y que fue perseguido por el gobierno, exclusivamente del gobierno. Y entonces el caso de raza es porque es de una raza distinta a la dominante en ese país, y en el caso de la política es que por razones políticas, minoritario, es perseguido. Básicamente, esos son elementos que prueban el asilo. Cuando usted llena la I-589, eso le da 3 amparos en un mismo formulario, que es el asilo, la retención a la deportación y la protección del CAT. Y entonces en el asilo hay que meterlo dentro del año. Además de meterlo dentro del año, la prueba es preponderancia de prueba, el nivel de persecución, y si usted no lo metió dentro del año, usted le queda lo que se llama una retención a la deportación, y entonces para probar una retención a la deportación, el peso de la prueba es mucho más alto que el del asilo. Por lo tanto, vemos ahí que es importante meter la I-589 dentro de un año desde que usted llega. Eso es importante reconocerlo. Hay que demostrar lo que se llama persecución pasada o puede ser futura, o lo que llamamos well-founded fear, que es una persecución que cuando usted regresa, si usted lo regresan a su país, allá lo pueden torturar o lo pueden asesinar por razones de una condición protegida, que es política, religiosa o grupo social particular o lo que sea. Ya teniendo eso definido, pues básicamente voy a abrir las preguntas. Porque no es muy fácil comprobar algo que aún no ha pasado. Yo creo que la figura jurídica que me estás planteando es el well-founded fear. Es de si te llevan de nuevo para tu país, si te van a torturar, es lo que tú me estás diciendo, en el regreso, ¿verdad? No el past persecution, no es que te agredieron y por esa razón te fuiste, sino porque tú tienes miedo de regresar a tu país y te torturen. ¿Esa es tu pregunta o no? ¿Cómo tú pruebas ese retorno? Esa es tu pregunta, chévere. Primero, vamos, como tenemos la dupleta, vamos a empezar. En el pasado, pues tenemos que probarlo con certificados médicos, ¿verdad? Lo que sea, la denuncia, todo eso, lo que te pasó, los fotos, algunas fotos, mira, esto fue lo que me dejó la gente, la policía, lo que me hicieron, la Guardia Nacional. Lo otro, ¿cómo tú lo pruebas? Pues básicamente existen los country conditions. Si los country conditions certifican y corroboran de que tú
que tu país agrede a las personas por esa situación y algún comentario que tu mamá escuchó estando en Colombia o en Venezuela, de que te vinieron a buscar, que mencionaron tu nombre, que cuando tú regreses te va a pasar eso. Ese es testimonio. No hay una sola manera de probar de que cuando regrese te están buscando. Pero hay que ver cuál es la razón por la cual esa es una de ellas. Que te dijeron los vecinos, que te fueron a seguir buscando, que después de 2 años todavía siguen pasando por tu casa. Esas son maneras de probar. Eso es materia de credibilidad. Es la credibilidad que le dé el juez a tu testimonio. Y otra cosa importante sobre el nivel de persecución. Es más difícil probar lo que te pasó en el pasado y menos difícil probar cuando tú vayas a regresar. Porque aquí es preponderancia de prueba, es como 50 más 1. Cuando tú retornas es solamente un 10%. ¿Ok? Es menos prueba. Hay que probar con un 10% de que te va a pasar algo. Primero, antes existía un caso, ¿verdad? Que unas asociaciones católicas llevaron porque cuando tú entrabas por frontera no te educaban y te decían que tenías 1 año para someter tu caso. Y eso se negoció y dijeron hasta tal fecha, antes y después. Si es antes, pues tú podías levantar un caso, ¿verdad? Y te excusaban porque se llegó a una negociación con el Foro Federal. Pero después de esa fecha, como ya es ahora, si tú lo metes después del año, tienes muy poca defensa porque ya se supone y siempre aparece un párrafo de que te entrenaron el NTA y te avisaron de que tenías 1 año para meterlo. Y entonces ya no hay excusa que se te olvidó o lo que sea. Básicamente, eso es una negociación judicial y por eso ya la persona y si te asesoraron mal, no importa porque se supone que a ti ya te dijeron que tenías 1 año y tenías que decirle a quien sea de que tenía que hacerlo dentro del año. Cuando se acercan, por ejemplo, que quieren asilo, las personas en cuestión de pruebas, bueno, ellos no van a venir con las pruebas, obviamente, entonces se las tienen que pedir a familiares que se las envíen y aparte, ¿cómo sería la cuestión de que todo eso tiene que ser, se tiene que traducir al idioma inglés? Depende del país que venga. Se supone muchas de las personas que han hecho, ¿verdad? Que antes de salir del país tienen alguna prueba, la han escaneado, la suben a una nube y después acá la imprimen. Si no, pues se comunican con sus familiares, los familiares la buscan, se la mandan por DHS y tratan de conseguirlo. Si no, se pide prórroga o se tarda un tiempo y decirle al juez, mire juez, ya tengo el certificado que mandé a pedirlo, mi mamá lo está buscando, a la policía, a donde sea que esté buscando, al hospital, y te dan la oportunidad. Yo tuve un caso en California donde el juez nos dijo, a mi clienta, era venezolana, y nos dijo, si me hubieras traído un certificado médico, ¿no? Una evidencia médica, hubiéramos aprobado el asilo. Y yo le dije, mire juez, es que en Venezuela muy difícil se consiguen las cosas, pero si nos da una prórroga, nosotros hacemos todo lo imposible y lo conseguimos. Y así fue. Conseguimos la prueba, llamamos a familiares, ella llamó, consiguió una prueba de un hospital allá en Zulia, yo no sé dónde, y pudo conseguir la prueba y la sometimos y nos dieron el asilo. O sea que eso depende caso a caso y del juez, todo eso. Pero esa es la manera correcta de hacerlo. Perdón, y en su experiencia, ¿recomienda que la traducción se haga desde el país de origen o que mejor se haga en Estados Unidos? Porque según yo, en UCIS ellos te manejan ciertas empresas que pueden traducir o que están como avaladas.
pero no sé qué sería como más recomendable, si que lo tradujan desde su país de origen o hacerlo desde aquí. Bueno, mi experiencia es que hemos tenido traductores acá, no tienen que ser certificados, simplemente lo que la ley establece es que diga de que yo conozco ambos idiomas y que yo certifico que soy bueno, que conozco bien el español y el inglés y lo he traducido allá. O sea que no tienes que ir a una universidad y graduarte como traductor. Simplemente que hagas una última página donde certifica, que juras que eso pasó así. Como regla general, lo que le exigen a la persona que no es mexicana, es que ahora, ¿no? En este momento, es el programa de CBP One, que es la manera de regular las personas que no son de México. Se inscriben y hacen la lista y lo hacen y tienen una entrada legal, inclusive le dan una I-94. A los mexicanos están exentos de ellos van ahí al puente y piden, es la manera de pedir asilo, si que realmente tienen no le aplica esa parte. Se vayan a la frontera y con el Custom Border Patrol lo pueden hacer. Hay personas que son sometidas al ingreso a través de la frontera, pues a estas entrevistas de miedo creíble. Entiendo que hay quienes no pasan esa entrevista. En ese caso, ¿cómo se maneja su asilo, dado que desde el ingreso esta fue rechazada o no aceptada, no creída? Muchas de las personas que entran por la frontera, ¿verdad?, de México y son puestos le ponen eso como requisito de entrada al país. Eso se llama una entrevista del miedo creíble, que el oficial del gobierno, UCIS, del organismo de UCIS, por teléfono llama al centro de detención y la persona le dan la oportunidad de pasar esa creíble. Si la pasa, pues chévere, está ahí. Eso ha cambiado un poco el proceso. Cuando yo empecé, si la pasaba, te daban oportunidad o de un parol o de tener una, eh, una fianza, pero ya eliminaron lo de la fianza y lo que te pueden dar es un parol y lo que mayormente te dan es una salida bajo su propio reconocimiento y I-220A y te dejan pasar. Pero si no la pasas con UCIS, tienes una segunda oportunidad con el juez y vas a una Credible Fear Review frente a un juez y si la pasa, pues revoca la decisión de UCI y te pueden liberar, ¿verdad? Y llama a un familiar y te dice, ven a buscarlo o cómprale el pasaje y lo voy a enviar para California, Nueva York, Arizona, donde sea. Y si no la pasa, ese segundo strike sería la Credible Fear Interview con UCIS y el segundo es con el juez que trabaja para la agencia EOIR, ¿verdad? Y si no, hay una tercera muy discrecional, que es que si la persona está casada legalmente con una persona que está luchando su asilo y está acá dentro en territorio americano, pues puede hacer una reunificación familiar y te dejan pasar y te pueden revocar la decisión de UCIS y del juez y te unen al asilo con tu esposa o tu esposo que está dentro. Esos son los mecanismos por la etapa en el asunto de creíble. No sé si contesté la pregunta de la persona que la hizo. Sí, abogado, más de lo que esperaba. Muchas gracias. Okay, gracias. La primera instancia que uno hace es que uno está con un juez de EOIR, ¿verdad? Después de EOIR viene el VIA, que hay decisiones del VIA. Después de ahí va uno al quinto circuito, si está en Texas, si está en Boston, va al segundo circuito, por allá. Y después de ahí va a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Muy raro las veces un inmigrante tiene el dinero para pagar una representación hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
hay muy poca, y eso se llama jurisprudencia, ¿verdad? Decisiones de esos 9 jueces que están en Washington DC, que están decidiendo sobre todas las materias de derecho federal y de inmigración, que también es una ley federal. Ese es en el orden de la jerarquía. ¿Cuáles son los casos de ahí? Pues básicamente a veces hasta en Google uno pone el caso, no sabemos cuál es el caso a que nos referimos en la búsqueda, ¿verdad? Pero si tomaran el curso, pues ahí damos acceso a lo que llama ahí la link, y entonces ahí hay una serie de investigaciones jurídicas que se puede conseguir para saber las decisiones que resuelve la controversia que uno está buscando. Bueno, yo tenía una pregunta. El abogado mencionaba que el grupo social particular son los casos que menos se ganan. Pero entonces quería, de los 5 causales, ¿cuál es el caso que más se gana o es más favorable? Si hay uno que se pueda mirar como estadísticamente el que más se gana en cuanto a asilos. Esa era mi pregunta. Hemos ganado múltiples casos. Que los otros días estaba en un seminario de un juez en Puerto Rico por Zoom, y yo le estaba diciendo una serie de preguntas, así como ustedes conmigo, y le dije, mira, es que hemos ganado ese, wow, el compañero gana, y lo difícil que es ganar un asilo. Para mí es difícil, pero nos ayuda las condiciones de Venezuela, contrario a lo de Colombia. Nos ayuda la situación de Nicaragua por Ortega. Entonces, cuando vamos a compararlo con otros países como Colombia, pues básicamente tiene una gran ventaja ser venezolano pidiendo un asilo versus un colombiano, porque hay una country conditions más favorable o desfavorable, por decir, por la condición de lo que es Maduro y todo eso que ellos lo definen de esa manera. Entonces, bien llevado, estudiamos y hacemos estructuradamente los asilos, como lo hace aquí Rafael Meneses, que está aquí. Saludos, Rafael. Y entonces, y lo hace también Eneida, personas que realmente se los hemos entrenado a cómo trabajar los asilos, y eso ayuda mucho de la manera estructurada, y esa es la manera como se gana. Si tú me dices lo comparado Venezuela con Guatemala, le digo, bueno, la diferencia es del cielo a la tierra, porque entonces en el caso de Guatemala hay que buscar un country conditions, perdón, un particular social group. No es un asilo político por política, sino tenemos que buscar el campesino, qué sé yo qué, para tratar de que sea un particular social group, y se pierde mucho. Mi pregunta básicamente es, una vez que el asilo es aceptado, necesita ser renovado, o ya después de que es aceptado, ¿qué es como el paso a seguir? ¿Simplemente te dan documentos o cómo funciona? ¿Y cuánto tiempo debe de esperar para que pueda la persona recibir como esa autorización para poder laborar en Estados Unidos? En cuanto a laboral, déjame darte un poquito de historia en el derecho de asilo. Antes, tú entrabas, pisabas territorio americano y metías la I-589 y con eso pedías permiso de trabajo. ¡Wow! Pero después dijeron, esto está muy fácil. Después lo pusieron a 150 días que tienes que esperar desde que tú metías la I-589. Después de eso vino el gran Trump y dijo, no me importa, ahora va a ser a 1 año. Y después de 1 año que tiene que esperar, después UCIS no tenía límite, puede tardar 3 años en darte un permiso de trabajo. Una locura, ¿eh? Pero entonces eso lo llevaron a la Corte Federal, y cuando lo llevan a la Corte Federal le dijeron, Trump, eso no es así. Y entonces lo bajaron a 150 y tiene 30 días el gobierno, por eso es la ley de 180, 30 días más para resolverte. 150 para pedir, el gobierno es obligado a 30 días a resolverte el permiso de trabajo. Entonces, esa era parte de la pregunta. La otra, ¿cuál era? ¿Me dijiste, Sandra? Sí, profe.
doctor. Era revisar o quisiera saber si el asilo hay que renovarlo cada cierto tiempo o simplemente ya es permanente en el tiempo como tal. Perfecto. Una vez se gana, no hay que llevar un ajuste de estatus ni nada con otras causales. Tú lo ganas y te van a dar un permiso. Ya no hay que esperar. Antes tú ganabas un asilo, esperabas un año. Pero entonces ya el año tú lo esperas, pero es desde que tú entras al país y esperas un año. Y si tu caso se dio ya después del año, pues ya tú tienes el año y puedes pedir la residencia permanente. Y eso se pide en un proceso a través de UCIS y es mucho más fácil. No hay más renovación. Ya tú eres residente, pides la residencia con UCIS y después la renova. Se lo renova si no te hace ciudadano americano en 5 años. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, me queda muy claro. ¿Me Gracias. repite, por favor, la ley? La ley es la 780, ¿cuál es? 180. Para No, no, la no, no. nueva, para trabajo. Es lo de 180 días, eso es estatutario, que es de espera de 180 días. Lo que pasa es que son 150 el peticionario que lo mete a UCIS y tiene que esperar 30 días en lo que el gobierno te contesta, te lo da. Ok, listo. Me queda ya muy claro. Muchas gracias. Bien. Y feliz noche. Quería hacer una pregunta como retomando lo que estabas hablando de los casos de solicitantes de asilo nicaragüenses, en donde pues es bien claro y conocido pues ese contexto de represión del gobierno. Entonces, digamos que bajo esta idea, para el solicitante basta únicamente comprobar esas condiciones o ese contexto eh, de represión que se vive, o también se debe probar cómo esto ha afectado particularmente al solicitante. Sí, tienes que probar past persecution y well-founded fear o past persecution. Y eso tiene un nivel de persecución. Si tú me dices que el policía te miró mal y te tocó la mano y te dijo, estate quieto, eso no es un daño grande. ¿Ves? Tiene que haberte abusado mucho o te mandó al hospital. Tiene que ver el past persecution, como te dije, tiene un nivel de persecución más grande que meramente tocarte la mano y decirte, estate quieto. O sea, no puedes decir, el policía me tocó, déjame pedir un asilo. Se tiene que haber algo más fuerte o empujón, te dio con un palo o algo, sea algo más, o si tienes evidencia médica, mucho mejor. Llegó al hospital, tuvimos que hacerle esto. Ese tipo de prueba es importante para un asilo. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Pero a las personas que entran por frontera sin que lleven pues como un paro, el parol Nicaragua, parol Venezuela o Haití, pero he visto que personas que entran por la frontera y los liberan para que enfrenten su proceso en corte normal, les dan su notice to appear, les sellan con un tipo de parol que se llama 212D5. Sí, entonces yo no quisiera entender la naturaleza de ese parol porque no, las personas no, y es como discrecional, como que a unas personas sí, a otros no. ¿Cuál sería el criterio para que a unas personas sí les den ese parol y a otros no? ¿Y qué efectos tiene? Eso que tú dices, 212 de 5 dígitos de 6. 5. Ajá. Pues en ese que tú ves ahí, eso es un parol. Entonces, una cosa es entrar que te den parol y otra cosa es que te dé una IDO, ¿cómo es? IDO 20A. Si mira para dónde sirve esto. Cuando te dan un parol, tú puedes pedir permiso de trabajo por parol, chévere, lo puedes pedir por el tiempo que te dure. Bien. ¿Y qué pasa? Pero ¿a quién le sirve de todos los latinoamericanos? ¿A quién? ¿Qué es la gloria? Ese número que tú dijiste. ¿A cubanos para el ajuste? Al cubano bajo la ley de ajuste cubano. Pues entonces, para él hace diferencia, pero para otra persona, no.
Pero a menos que tú quieras pedir un permiso de trabajo, chévere, pues lo haces rapidito y no tienes que esperar los 150 días. Puedes pedirlo bajo esa causa y renovarlo cuando lo hagas por C8, que es asilo pendiente. Cuando se te acabe el parol, lo haces por allá. Entendido, Pero, gracias. pero que o sea, depende de qué nacionalidad eres para que tenga. Y te digo más, un cubano residente es más útil en esta sociedad que un ciudadano americano, porque ese cubano puede transmitir para el ajuste y no el ciudadano americano cubano, que ese ya no puede transmitir la ley de ajuste cubano, tiene que pedirlo mediante una petición familiar. Otra persona de otra nacionalidad que no sea cubano, el haber ingresado con ese parol o el que le den ese parol, ¿le facilitaría un ajuste en caso de matrimonio? Cacho, sí, porque aunque puede ser colombiana, pero le dieron un parol y se casó con un ciudadano, digo, con un cubano que está en proceso, puede ajustar bajo la ley de ajuste, después que cumpla con los requisitos. Bajo la sección 1 de la ley de ajuste cubano, esa colombiana que entró con parol puede ajustar con el cubano. Se ampara ahí.